Muy bien. La semana pasada estuvimos hablando un poco sobre la adoración verdadera y fue como una introducción para el tema. Creo que hoy voy a predicar sobre la adoración en la iglesia. ¿Cómo es la adoración de la iglesia y en la iglesia? E insisto, no voy a hablar sobre temas de, ¿cómo se diría?, estilos de música ni nada por el estilo, porque no es ese el tema, sino más bien lo que es realmente la adoración. Y la semana pasada hablamos algunas cosas importantes sobre la diferencia entre la oración, la alabanza y la adoración y cómo nosotros debíamos diferenciar estas cosas. Y hoy quiero hablar acerca, le repito, sobre la adoración como iglesia, cómo nosotros, siendo la iglesia del Señor, debemos adorar. Hay una controversia y el otro día, y es interesante que en las redes sociales, cómo le gusta a la gente pelear en las redes sociales, ¿verdad? Yo eso lo disfruto. Si son políticos tienen para pelear, si son religiosos tienen para pelear, y mejor que se peleen ahí, no se peleen a balazos, ¿verdad? Entonces, y el otro día un pastor a quien admiro mucho, él dijo una verdad bíblica, que el pueblo del Señor en el mundo en este momento tiene un nombre. O sea, el pueblo de Dios sobre la tierra en este mundo hoy tiene un nombre, se llama Iglesia del Señor Jesucristo. No hay otro. No son los israelitas, no son los judíos. Es la Iglesia del Señor. Y le han caído encima a palos, a balazos. Lo llevaron a la hoguera, le hicieron, de todo le dijeron. Pero normalmente la gente que no lee la Biblia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento lo dice claramente, que el pueblo de Dios en este mundo hoy es la Iglesia del Señor Jesucristo. No hay otro. El Antiguo Testamento sí los reconoce como el pueblo de Dios, pero una vez que cambió el pacto, como dicen Hebreos capítulo números 9, 10 y 11, al cambiar el pacto, cambió el pueblo, cambió todo. Entonces ya ellos no son. Pero bueno, no ese es el tema. El punto es, le decía que al cambiar esto, entonces nosotros somos el pueblo que adora a Dios y tiene la adoración legítima. O sea, la verdadera adoración se va a aprender en la iglesia del Señor. Por eso es que es tan importante. Por eso es que no es un tema de estilos de música. No, es lo que el Señor dijo en el capítulo 4 de Juan, cuando se encontró con la samaritana, y la samaritana lo que le preguntó fue, ¿cómo es que debemos adorar a Dios? ¿Sí? ¿Cómo es? Si ustedes van a ese capítulo 4, se van a dar cuenta que la gran pregunta de esta mujer, cuando descubrió que con el que estaba hablando era un profeta, fue, ¿cómo se adora a Dios? No le preguntó otra cosa. La pregunta fue, ¿cómo se adora a Dios? Esa era su gran duda. Y déjame decirte algo, ¿por qué era la gran duda de esta mujer? Porque es una duda que es intrínseca a todos los seres humanos. Todos los seres humanos por naturaleza quieren adorar. Por eso es que somos idólatras por naturaleza, valga la redundancia. Queremos siempre adorar algo. ¿Sí? Y por eso es que usted ve estas pasiones por futbolistas, por cantantes, por modelos, por lo que sea, ¿verdad? Y es una cosa que a veces uno no la entiende, pero es por eso, porque es algo natural en el ser humano, adorar. Entonces, ¿cuándo es que uno llega a una adoración verdadera? Cuando uno conoce al Señor Jesucristo. Entonces dice, en el capítulo 4 de Juan, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Ok. Dice en Apocalipsis, capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era
millones de millones, o sea, millardos, que decían a gran voz. ¿Se puede imaginar esto? La voz de millones que decían a gran voz. Yo quisiera que usted pensara un momento cómo podía oírse esto. Yo hasta me despeluco cuando pienso en esta cosa. Dice, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, dice, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Yo quiero que se imagine a usted estos millones de voces cantando esto. Y dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Cuando lees este pasaje de la Escritura, por lo menos a mí me pasa, más de una vez me ha pasado, se me estremece el cuerpo, solo de imaginarme. A veces uno se para frente al mar y uno oye el mar como millones de voces, ¿verdad? Nunca se me olvida, unos misioneros estaban en mi país, en las montañas, y hubo un niñito que ellos se encariñaron con el niñito y los misioneros tenían que regresar a su país y entonces le dijeron al niñito, mira, tenemos que regresar, pero antes de irnos quisiéramos darte un regalo. ¿Qué quisieras que te diéramos? Y el niño le dijo, quiero conocer el mar. Ah, bueno, te vamos a llevar al mar. Entonces planearon el viaje y se fueron al mar. Y lo llevaron a una playa donde cuando uno va llegando resulta que hay una loma así y hay que subir la lomita y entonces ya uno llega y ve el mar. O sea, justo antes de llegar a la playa era una lomita de arena así. Y entonces el niño, le dicen los misioneros, cuando llegan, ahí está el mar, camina para allá. Y el niño comenzó a caminar y cuando fue subiendo la loma se quedó parado exactamente en la cima. Cuando los misioneros llegaron a su lado, el niño estaba llorando. Y dice, ¿por qué lloras? Y el niño dice, porque así han de ser los millones de voces. Fue sacudido por aquello. Mira la comparación del niño. Entonces, creo que ningún cristiano puede leer estos versos sin sentir algo de estremecimiento dentro de su alma. Si lo lees así en privado, porque yo estoy convencido de que como criaturas, les decía hace un momento, estamos hechos a imagen de nuestro Dios y fuimos creados, valga la redundancia, para adorar a nuestro Creador. Es algo natural en nosotros. Entonces, el propósito por el que fuimos creados y del que nos alejamos a causa de nuestra caída pecaminosa fue para adorar a Dios. Pero una vez que el Espíritu de Dios cambia el espíritu y el alma del ser humano, lo regenera y vivifica para una vida espiritual, ahora tenemos una capacidad de adoración que nunca habíamos tenido. Nosotros podemos adorar a Dios hasta ahora en Cristo. Eso es un gran privilegio que tenemos de adorar a Dios. Acá es importante que nos detengamos un momento para señalar que todos tenemos, le decía, una profunda necesidad de expresarnos en adoración. Y esa es una de las razones principales por las cuales nos reunimos en comunidad. ¿Sabe? Cuando a la gente se le pregunta por qué o cuál es la razón por la que asiste a una iglesia, la razón número 1 que dicen es por compañerismo. La otra es para ser edificados, otra para recibir algo de la iglesia. Pero todos deberíamos saber que la razón número 1 por la que estamos aquí es para adorar a Dios. Mira, nunca se me olvida
Una vez vino alguien y me dice, no, es que yo vengo a la iglesia porque aquí es donde recibo mi palabra de motivación para la semana. Le digo, papito, está bien equivocado. Su palabra de motivación usted la puede encontrar en cualquier lado. Si usted no viene a adorar a Dios, usted se está perdiendo la mejor parte de su vida. Motivadores usted puede encontrar todos los días en cualquier sitio de internet. Pero un tiempo para adorar a Dios en comunidad, como lo hacemos acá, con libertad, eso no lo va a encontrar todos los días. El privilegio de adorar a Dios, usted lo tiene cuando se reúne en comunidad. No estoy diciendo que es la única manera de adorar a Dios, porque hoy vamos a ver cómo podemos adorar a Dios individualmente, personalmente, porque son formas. ¿Sí? Hablamos la semana pasada sobre la adoración verdadera. ¿Y qué es la adoración en la iglesia? La adoración en la iglesia es asignar importancia o valor a Dios. ¿Sí? Es asignarle el valor que Dios se merece. Fíjense en el pasaje que leímos, cómo empieza. Dice, el cordero que fue inmolado digno es. El cordero que fue inmolado digno es. Y se le está atribuyendo el valor a la persona de Cristo y a lo que Él ha logrado. Se le está dando el valor que corresponde. Ahora, si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, nos muestra cómo el ser humano en su estado caído se niega a honrar a Dios. Va todo lo contrario. Rehusamos darle el honor que le pertenece a Él solamente. Y en ese texto Pablo expone que toda nuestra acción es intercambiar la honra de Dios por una mentira. Y servimos y adoramos a la criatura antes que al Creador. Usted lo lees con detenimiento, capítulo 1, y dice, ¿cómo hemos trocado la gloria del Dios incorruptible por las figuras corruptibles de hombres, de animales y de reptiles? Y mira, y en esto no me vas a dejar mentir, cómo nos encanta estar en lugares donde se honra y celebra a algún ser humano que ha logrado el éxito en alguna disciplina o que ha obtenido algún logro. Los Óscares. Hoy son los Óscares. Y para ver cómo se te agarran a trompadas dos tipos. Y al día siguiente la comidilla. Ay, fulano le dio una trompada al otro. Hoy son los Grammys para que se lo den a un tipo que canta gangoso. ¡Ay! Y todo el mundo emocionado. Y uno dice, pero ¿qué es esto? O sea. Y la gente celebra eso. Y ahí nos vamos. Te estoy haciendo gracioso el asunto por ridiculizar algunas cosas. Pero ahí nos vamos con todo. Excepto cuando se trata de dar honra a aquel que es el único digno de todo honor supremo. ¿Y qué vamos a hacer ahí? No, solo nos vamos a juntar a adorar a Dios. ¿Ah? Mira, nunca se me olvida. Nosotros durante 2 años más o menos, cuando mi esposa y yo nos casamos y no teníamos niños, durante 2 años en nuestra casa nos reuníamos todos los viernes con nuestros amigos cristianos para tener vigilias. Reuníamos como a las 10 de la noche y la gente decía, ¿a qué se juntan? A adorar a Dios. Pasábamos toda la noche adorando a Dios y compartiendo la palabra de Dios.
Y a las 6 de la mañana, nuestros amigos que se habían quedado hasta que amanecía, que eran la mayoría del grupo, se bañaban y se iban a trabajar ahí en nuestra casa. Y todo el mundo nos miraba así que, ¿ah? Y no, ¿y qué toman? Café. Eso era lo que hacían, adorar a Dios. Y sabe, y uno de los que llegaba tenía una costumbre. Ese sí estaba loco de verdad. Porque un día leyó en un salmo que el salmista decía: te adoraré y me adelantaré al alba. Y él dijo: ¿el alba? ¿Qué es el alba? Y se puso a investigar y resulta que el alba es esa luz que hay antes de que amanezca. Y entonces él dijo: pues le voy a ganar al alba. Antes de que el alba adore a Dios, yo voy a adorar a Dios. Y se despertaba y abría la ventana de su cuarto y le decía: te gané. Y sacaba la guitarra y empezaba a adorar a Dios. Solo por adorar a Dios. Ese sí estaba loco, de verdad. Hoy es pastor en New Jersey. Pero ¿a qué quiero ir? Corazones dispuestos a adorar a Dios. En el Antiguo Testamento, la adoración contenía una serie de elementos que la hacían sumamente especial, hermano. Especial y hermosa. Porque todos los elementos que hablaban de la adoración a Dios eran hermosos. Hasta la vestidura de los sacerdotes llena de joyas y de todo era una cosa exquisita, mandada a hacer así, una delicadeza impresionante. Mire, era tan delicado, todas las vestiduras y los instrumentos, las herramientas, todo era tan delicado que Dios le dio un espíritu de invención y de diseño y artístico a ciertas personas para que ellos se encargaran de hacerlo. Ahí nacieron los padres del diseño gráfico y del diseño sin necesidad de Photoshop ni nada de eso, ellos hicieron unas cosas tremendas. Me explico, o sea, de ahí viene la cosa. Entonces, era tan especial y cada uno de ellos tenía algo tan hermoso, pero era para darle valor a la adoración que iban a ofrecerle a Dios. Fíjese que había sacrificios que se daban solo para honrar a Dios, no tenían nada que ver con el pecado, solo eran sacrificios de alabanza. Solo eran para darle gracias a Dios y estaban ordenados de tal manera que no se daba cualquier cosa, sino lo que estaba claramente establecido. No era ni más ni menos, igual se llamaba sacrificio y se daba para agradecer por lo que se había recibido. Y la gente se esforzaba por llevarle al Señor algo bueno. ¿Sabe cómo era esto? Yo no sé si alguna vez a usted le han hecho un favor que usted se queda y dice: ay, ¿qué le puedo dar a esta persona? Para agradecerle. Mire, mi abuela era una señora muy especial, siempre la recuerdo. Y todos los años, ella tenía la fecha del cumpleaños del doctor que le había operado sus cervicales y por lo que ella no se había quedado parapléjica. Y todos los años en su cumpleaños me decía: acompáñame. Previamente ella había pasado a comprar unos pañuelos finísimos, cuando se usaban pañuelos, ¿verdad? Porque antes se tenía. ¿Saben qué es un pañuelo, verdad? Por ahí debo empezar. Muy fino, los hombres usábamos pañuelos, ¿verdad? Se llevaban en el bolsillo trasero, se usaba para limpiarse las narices, las manos, o sea, todo eso. Era algo obligado que un hombre llevaba. Y ella se pasaba a una tienda muy cara que había en mi ciudad y compraba el juego de pañuelos para el doctor. Me decía: acompáñame, y nos íbamos donde el doctor, a su clínica, el día del cumpleaños del doctor, y mi abuelita entraba y le entregaba su paquetito de pañuelos. Esa era la remesa de pañuelos del doctor de cada año.
Era un pañuelo finísimo. Un día ella me regaló un juego, ya cuando yo era mayorcito. Oiga, es que daba hasta pena sonarse las narices con ellos. Eran tan finos. ¿Por qué? Porque ella había recibido un favor de ese doctor tan especial que ella siempre le daba algo especial según sus posibilidades. Entonces, algo así eran estos sacrificios. Entonces, había sacrificios que tenían esa connotación. No todo era por el pecado. Entonces, pensando en que nosotros ahora vivimos en el nuevo pacto, el pacto de gracia, sabemos que el tiempo de los sacrificios ha terminado, porque en Cristo se cumplió todo sacrificio y ofrenda por el pecado. Pero Pablo en Romanos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, nos recuerda que no debemos adaptarnos a las formas de este mundo, sino renovarnos en nuestra mente para que podamos, presentar nuestros cuerpos como sacrificios vivos a Dios, que es nuestro culto racional, nuestro servicio de adoración espiritual. O sea que sigue habiendo una forma de sacrificio. ¿Cuál es esa? Que nos dejamos transformar por el Señor en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Ojalá esa forma fuera así, inmediata. No, es un proceso de transformación. Pero lo hermoso de este proceso, ¿sabe qué es? Que usted se da cuenta. Usted se vuelve consciente. Entonces el sacrificio todavía está por ofrecerse a Dios, y es el sacrificio de la ofrenda a Dios en la alabanza, una alabanza digna de su nombre. Cada vez que usted se rinde a Dios, es un sacrificio de alabanza a Dios. En el Antiguo Testamento, aunque Dios dio una estructura muy detallada para adorarlo, ¿sabe? Encontramos algunos hallazgos que nos demuestran que Él siempre ha buscado, como dicen en el capítulo 4 de Juan, algo más profundo en los que lo adoran. Siempre buscaba algo más. Dios siempre ha buscado algo más. Y me estoy refiriendo en específico a David, el rey y profeta. David tenía una característica, hermano. Yo no sé qué tenía David, pero a ver si lo digo con propiedad. Acá dicen que la gente es metida, ¿verdad? ¿Cómo dicen en Venezuela, en Colombia, cuando alguien es metido? ¿Metido le dicen igual? ¿En Perú cómo le dicen? Metiche. ¿Qué es esta? Ese siempre quiere saber más de la cuenta, ¿verdad? Quiere averiguar, quiere saber. Yo me imagino que cuando David llegaba al templo y veía a los sacerdotes, hermano, que entraban y decían, pero ¿estos qué? Entran hasta adentro y adoran a Dios. Yo no puedo, primero porque no soy levita. Ya por ahí estaba escrachado, hermano, estaba fuera, no podía, no, nada. No podía. Y él quería. Yo no puedo, dice. Y entonces empezó a ver cómo le hacía, y resulta que él se iba, lo mandaban a cuidar las ovejas, y allá cuidando las ovejas él se llevaba, no sé si era una guitarra, no, algo parecido a la guitarra, un salterio, porque dice que hasta inventó instrumentos, y se ponía a cantarle a Dios. Y resulta que cantándole a Dios descubrió cosas. Primero descubrió que a Dios le gustaba que él le cantara. Eso es interesante. A veces nosotros cantamos para que nos guste a nosotros. ¿No te ha pasado eso? Cuando levanto mis manos y empezamos a llorar. Ay, es que eso me toca tanto. Sí, ¿quién te dijo que eso es para que te toque a ti? ¿Quién te dijo que cantamos para que te guste a ti? No, para eso están otros. Está Rihanna, está Karol G, hasta Bad Bunny si quieres. ¿Verdad? Cuando andas con la tusa, que cantes la tusa. O sea, ahí está. Pero si vas a cantarle a Dios, cántale a Dios. No digas que es alabanza cuando te estás cantando a ti. Para que te guste a ti, para sobarte a ti, para llorar tú, para decir, ay, es que sentí tanta bendición. No, lo que hiciste fue acariciarte. No te confundas. No te confundas. La adoración va dirigida a Dios, y eso fue lo que descubrió el salmista. Cantarle
a Dios. No es lo mismo que, como decía un querido adorador que yo conocí, decía, no es lo mismo cantar que cantarle. Es distinto. Entonces, David descubrió cosas interesantes. Empezó a hacer sustituciones a todo el ritual establecido y sorpresivamente se encontró que Dios lo recibía. Mire el Salmo 40, versículo 6 al 8, dice, Salmo de David, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero has abierto mis oídos para oírte. No te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me abriste los oídos. Tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. O sea, que si yo hago tu voluntad, te agrada tanto o más que llevar los corderitos al sacrificio. Aquí hay algo bueno, digo. Cuando lo leemos al salmista expresar algo en su momento, que pudo ser un escándalo y sonar extraño, hoy nos parece una revelación del nuevo pacto de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos dos puntos de vista en este pasaje. Fíjate lo que está diciendo el salmista y parece dos cosas. Número uno, profético, un salmo mesiánico que nos devela la entrega voluntaria de nuestro Señor al ofrecerse él mismo como un sacrificio agradable a Dios por expiación, por el pecado. Y dos, el cumplimiento en nosotros. La obra del Espíritu Santo en el proceso de santificación de cada creyente, al conducirnos a hacer la voluntad de Dios por medio de su palabra, como leímos en Romanos 12. Hacer tu voluntad es mejor que matar chivitos. Y David encontró que la adoración personal era la forma de acercarse a Dios, como hacía el sumo sacerdote. Y más tarde, el profeta Miqueas, hay un profeta que se llama Miqueas, les cuento. En el capítulo 6 de Miqueas, los versículos 6 al 8, oiga cómo dice, oiga. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Pregunta. Segunda pregunta. ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Tercera pregunta. ¿Se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? Otra pregunta. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Versículo 8. Ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. 2 puntos. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Te das cuenta? Asuntos del corazón. La adoración nace y se lleva en el corazón, pero se expresa corporal y físicamente. David entendía que no era descendiente levítico, pero para poder participar en el templo y la adoración ritual, él necesitaba ser levita, pero no podía. Pero descubrió que había cosas que podía hacer que al Señor no le eran desagradables. Le voy a dar un ejemplo. Salmo 141, versículo 2. Oiga, esto es tremendo. Sea puesta mi oración delante de ti como el incienso. Eso era algo que se ofrecía en el lugar santo. Pero mi oración puede servir como el incienso. O sea que si yo oro, es como que estuviera allá adentro. Escucha esto. Y el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí hay algo poderosísimo. ¿Sabes por qué? Porque la ofrenda de la tarde era exactamente como la ofrenda de la mañana, que constituían algo que se llamaba el holocausto continuo. Algo que
se encendía en la mañana para que estuviera encendido todo el día. Y luego se encendía en la tarde para que estuviera encendida toda la noche. ¿Sí? Cuando se llegaba en la mañana, se volvía a avivar el fuego, que era el que venía de la noche. Se avivaba el fuego en la mañana y esa era la ofrenda de la mañana. Se avivaba el fuego, seguía encendido hasta la tarde cuando se volvía a avivar para que siguiera encendido toda la noche. Se llamaba el holocausto continuo. O sea, que sea el alzar de mis manos como el holocausto continuo. Mira lo que descubrió. ¿Y sabes qué fue lo que más me asombró? Que a Dios le gustaba. Y resulta que ahora nosotros no nos piden que estemos encendiendo incienso ni nada por el estilo. Solo que levantemos las manos. ¿Y sabes qué es lo más bueno de todo? Como era un metido, dijo, si levanto mis manos y si levanto los pies, ¿qué pasará? Y empiezas a leer los salmos y empiezas a ver que saltaba y que bailaba y que daba vueltas y que hacía cosas y todo le gustaba a Dios. Lee los salmos y te vas a dar cuenta que el hombre se alegraba gozosamente delante del Señor. Celebraba gozosamente delante de Dios. La adoración nos prepara para una fiesta solemne en nuestras reuniones como iglesia. ¿Sí? Fiesta, decíamos la semana pasada, porque nos acercamos a un Padre misericordioso y lleno de gracia. ¿Ustedes han tenido un abuelo gracioso? ¿Alguien ha tenido un abuelo gracioso? ¿Cómo te acercas a ese abuelo? ¿Ah? Tú vas feliz con ese abuelo, porque te la pasas bien con ese abuelo, ¿sí o no? Y si tu papá era gracioso, ¿cómo te la pasabas con tu papá gracioso? ¿Cómo? Bien. Pero si era empurrado, así mal encarado, tú te escondías, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Pero si tienes un papá como este, que dice, lleno de gracia, lleno de misericordia, que siempre está, como dice número 6, sonriendo delante de ti, tú te acercas a Él. Y un día le dije al Señor, Señor, que cuando llegue la hora de tener nietos se me quite la cara de amargado. Que mis nietos quieran estar conmigo y no que me salgan huyendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces va a ser fiesta. Y solemne, porque no se nos olvide que nos estamos acercando al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Y que Él está en el cielo y nosotros en la tierra. Amén. O sea, guardemos la distancia. No sé si me explico, amados. Él es nuestro Padre, pero no como para andar así de confianzudos como muchos dicen, acá es mi pana. No, Él no es tu pana, Él es el Dios todopoderoso. ¿Sí? Somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios espera que todo nuestro ser esté involucrado en la adoración que le ofrecemos cada día, pero que sepamos que el objetivo principal cuando nos congregamos como iglesia es adorarlo a Él. Cuando tú vienes acá el domingo bien pensando, hoy le voy a dar a mi Padre mi mejor adoración, aunque Guiomar no cante bien, aunque la música, aunque hoy Diego venga fónico, yo le voy a cantar bien. Yo vengo a cantarle a Él. Y te olvidas. Y se te olvida si tú cantas como rana o como lo que sea, o maullas como gato. No importa, tú quieres adorarlo al Señor. Déjame contarte de este amigo que le ganaba al alba para cantar. No podía ni hablar y comenzó a adorar a Dios.
Dios le dio después de eso habilidad para cantar y terminó tocando 5 instrumentos. Y ahora es un pastor, es un predicador, es un maestro de la palabra, cuando no podía ni hablar. Porque Dios es así. Entonces, la reunión, mis amados hermanos, está centrada en Él, no en nosotros, no en ti. Tú no eres el importante, lo importante es Él. Ahora te voy a decir una cosa, cuando tú te pones a adorar a Dios y tú te entregas en la adoración a Él, todo lo que tú traigas, Él se encarga. A lo mejor en el momento, a lo mejor en los días que siguen, pero de que Él se va a encargar, se va a encargar. O por lo menos ya no te va a importar. Eso es así. Vas a recibir bendición, vas a recibir una palabra de edificación, pero no pierdas de vista que el objetivo de la reunión es adorarlo a Él. La música, las canciones o himnos, todo se va a centrar en Él, no en ti. No en ti. Tú no eres la razón. La razón de la convocatoria para venir es para darte la oportunidad de adorarlo con libertad con el resto de tus hermanos, solo a Él. Amén. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Porque es momento de adorar a Dios. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí. Grande es nuestro Dios, Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es por